Hace unos meses, unos 150 media ninjas nos reunimos en Roma para trabajar con un proyecto de refugiados en el Mediterráneo. Y una persona de los organizadores que nos hizo una pregunta que a mí la verdad me atormenta y me motiva en partes iguales hasta el día de hoy. La verdad que me tocó bastante. Esta persona nos hizo esta pregunta: ¿cómo van a juzgar las futuras generaciones nuestra respuesta a la mayor crisis humanitaria de la historia? Se las dejo picando para que la piensen un segundito. Tuvimos que tragar fuerte porque la verdad no teníamos respuesta y llegamos a un insight bastante fuerte para nosotros, que fue que las futuras generaciones nos iban a juzgar en gran parte por las historias que contábamos al respecto de esta crisis humanitaria. Y eso me llegó mucho, porque bueno, a los políticos se los iba a juzgar como políticos, a los médicos se los iba a juzgar como médicos, pero a los medios, a nosotros, a los periodistas, y empezamos a ver las historias que se estaban contando sobre el tema de refugiados y las que nosotros estábamos contando, y notamos algo que el autor Lev Manovich nos venía advirtiendo hace más o menos 10 años, pero no nos había caído la peseta todavía, y es lo siguiente, que los medios de comunicación en este momento estamos viviendo la ansiedad moral que acompaña un cambio de paradigma, y este cambio de paradigma al mundo digital es un cambio fuerte, porque es de las constantes a las variables, de las tradiciones a las elecciones múltiples. Y además de esta ansiedad moral viene una ansiedad adicional, que es la del escritor que tiene que retratar esa realidad. Y es muy fuerte y nos afecta mucho en cómo contamos las historias. ¿Cómo afecta las historias? Bueno, que teníamos muchísimas historias, pero poco conocimiento. Había muchísimo volumen, pero poca relevancia. Y lo más preocupante aún, teníamos mucha tecnología, pero poca humanidad. Y esto me lleva a la primera lección que quiero dejarles el día de hoy. No hay control Z para no pensar como seres humanos. Es un lujo que no nos podemos dar. En este mundo interconectado y local en el que vivimos, no podemos ser individuos aislados, lamentablemente, y no podemos darnos el lujo de perder la empatía. Para muchas personas de mi generación, y espero que me sigan con esto, la muerte de un jerarca en particular marcó mucho nuestra niñez. Al menos en mi caso fue un antes y un después. Este monarca era justo, sabio, generoso, querido por el pueblo, respetado por todos. La verdad, un monarca de 10 puntos. Y muere a manos de la codicia de su hermano. Este señor se llamaba Mufasa, no sé si lo recuerdan. Y yo la verdad, la muerte de Mufasa quedó devastada. Yo lloré por Mufasa más que cualquier exnovio de mi vida. Y me pegó fuerte. Un par de días después de haber visto la película, todavía estaba haciendo el luto, mi mamá, yo soy de Costa Rica, me manda a comprar una masa para hacer tortillas y una barra de mantequilla para cocinar algo más de la merienda de esa tarde. Voy tranquilamente y a los pocos minutos regresé así. No traía ni la masa de las tortillas, no traía la barra de mantequilla y lo que traía era una petición bastante rara. Le pedí a mi mamá muy frontalmente que si podíamos adoptar al gatito que me había encontrado abandonado en la esquina de la cuadra. Mi mamá me ve, todavía como tratando de procesar lo que yo le estaba preguntando, y mi argumento fue bastante frontal. La verdad que si me hubiera dedicado a los negocios creo que me hubiera ido bastante bien, fue así, muy directo. Le dije: ma, está solo, no tiene papá como Simba, tenemos que ayudarlo. También fue una ecuación muy lógica. Y funcionó, la verdad que fue un argumento bastante convincente, funcionó por 3 días, fue lo más que pude sostener la campaña. Después de eso me tuve que deshacer del gatito, pero sobrevivió. Para los que se preguntan, sobrevivió el gatito. A lo que les cuento esta anécdota, más allá de la ternura, más un detalle importante: el atuendo. Uno tiene que vestirse para la ocasión. O sea, dígame quién podía decirle que no a esto. Imposible. Y bueno, lo que me sorprendió esta anécdota y la razón por la que se las cuento es porque me llama mucho la atención cómo los niños tienen esa capacidad de ver mucho más allá de lo que está frente a sus ojos. Yo en ese momento iba con una tarea muy específica y por nada más y nada menos que mi mamá, la autoridad suprema, la tenías como Dios, mamá y papá, así. Iba con una tarea muy específica y donde vi ese gatito, no vi un gatito nada más, vi una historia, vi una necesidad, vi una conexión. Y a esas edades tenés la empatía tan a flor de piel que es casi un reflejo, ni siquiera lo cuestionás. Y lo que me pareció sumamente interesante de este recuerdo es que el workflow, por así decirlo, de la idea a la acción, también es mucho más sencillo. Después es que como adultos nos complicamos innecesariamente, pero el workflow es: vemos algo, nos conmueve, pensamos lo que queremos hacer y lo hacemos.
A veces pedimos permiso, otras veces llegamos como llegué yo nada más a negociar con el, el tomador de la decisión, pero miran en qué momento es que ese chip se nos desactiva y empezamos a perder la empatía. Y en el caso de los refugiados, por ejemplo, fue muy clara esta diferencia. O sea, fue necesario que se viralizara la foto de un niño ahogado que vestía más o menos como vestimos acá en Occidente para que el tema siquiera flotara en nuestro radar. Ni siquiera fue que nos conmovió, flotó en nuestro radar. Entonces, bueno, volvamos a la lección, a la primera lección que les dejo hoy. No podemos perder la oportunidad y no podemos darnos el lujo de no pensar como seres humanos. Y hoy les vengo a hablar de cómo contar historias, así que quiero que pensemos un segundo, ¿por qué contamos historias? ¿Para qué contamos historias? Y las historias sí tienen que informar, pero también pueden entretener, pueden documentar, pero más importante, las historias están para generar un impacto. Y hoy por hoy, pese a la sobreabundancia de información que tenemos, parece como que hace falta esa conexión, ¿no? Como ese pedacito de las historias que nos cala y que hay un antes y un después en nosotros luego de haber visto esa historia. Vuelvo al caso de los refugiados. ¿Era necesario publicar esa foto? Tal vez no, tal vez había otras formas de que esa historia llegara a nosotros, pero no lo habíamos encontrado todavía. Y es que el tema de la empatía es curioso, porque la empatía es un lugar de presencia, y no porque físicamente necesariamente tenemos que estar ahí. O sea, no les digo, vayan a Roma, todos los siguen, vamos a Roma a trabajar con refugiados, si pueden hacerlo, mucho mejor, pero la empatía no debería depender de ese viaje particular. La empatía digo que es un lugar de presencia porque sí tenemos que estar dispuestos a trasladarnos desde nuestro lugar físico, emocional e incluso moral y ponernos en los zapatos de otra persona. Y es un ejercicio aterrador, es un ejercicio violento, de violencia simbólica incluso, pero muy necesario. Y por eso es que varios, me incluyo, nos hemos visto volcados hacia esta narrativa de realidad virtual, porque es una oportunidad única de meterte de cuerpo entero en la historia, en el contexto, y experimentar toda esa narrativa de primerísima mano. Ya no es que te la cuenten, es que vos tomás la decisión de cómo vas a procesar esa historia. Y puedes experimentar también. Ahora bien, ¿esto te garantiza empatía? No necesariamente, pero sí definitivamente ha abierto una puerta sin precedentes para poder llevar esas historias poco representadas a una audiencia mucho más masiva. Ahora, esto que ven acá, gracias a una amiga muy querida, María Laura Rullero, otra media ninja, mi mentora en Argentina, llegué a esta noticia y me pareció brutalmente ilustrativa para lo que les quiero contar hoy. Es un hecho que ocurrió en Inglaterra y se llamó el robo de Hatton Garden. Googleenlo, súper interesante el caso. Hasta ahora, dentro de mis colegas periodistas allá con la policía, lo nombraron el robo más grande en la historia legal de Inglaterra. ¿Qué implica historia legal? Es otro tema, pero bueno, ellos dijeron historia legal. Y son de esas historias, esas noticias que uno las ve y uno dice, aquí hay una película. La veo, así, veo el guión, veo el casting, hasta veo cómo va a ser la gala que vamos a tomar en la celebración del premio. Lo veo. Y ya que estamos en esto, les quiero dejar la lección número 2 del día. No hay control Z para las ideas que no se hacen. Nosotros leímos la noticia y dijimos, ahí está la película, pero no trascendió a más. Alguien más también se le encendió el bombillo y ya está en producción y se va a publicar este año en Inglaterra, así que anoten las ideas, hay post-its, anoten las ideas y háganlas. Pero bueno, volviendo al tema, estamos en Hatton Garden. Hatton Garden es una de las joyerías más grandes en la historia de Inglaterra y este robo involucraba a 5 personas cuyo promedio de edad era más o menos 67 años. Ya habían hecho su condena en la cárcel entre 10 y 15 años cada uno y salen de la cárcel y lo primero que hacen es, ¿y si hacemos un asalto más como para despedirnos de las canchas como grandes, ¿no? Y hacen todo este estudio de mercado, llegan a la joyería esta. Y de hecho robaron la bóveda exitosamente y se robaron el equivalente a 20 millones de euros. Más o menos unos 4 millones para cada uno. Nada despreciable. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo sabían ellos? Recordemos que eran señores profesionales que venían de un currículum delictivo muy impresionante, medianillas, cualquier cosa a la par de ellos. Pero lo hacen como ellos sabían hacerlo, a la vieja escuela. Entonces, ladrones de guante blanco entran al banco, hacen un boquete en la bóveda y sacan joyas y dinero, y sus 20 millones de euros. Y lo consiguieron y escaparon. Pero una semana después, ¿qué pasó? Los atraparon. ¿Y por qué los atrapan? Porque aunque ellos habían hecho su tarea, de hecho no habían dejado ninguna huella física, habían tenido mucho cuidado en eso más, la evidencia mostró que hasta habían comprado un libro de Forensics for Dummies y lo usaron, o sea, de verdad que hicieron su tarea,
Pero ellos no tenían en cuenta, porque venían de otro paradigma, de otra escuela de pensamiento, no tenían en cuenta lo que es este mundo nuevo, digital, conectado en red, que permite que te intervengan las llamadas y te escuchen las llamadas, que permite que te haga una visualización de la composición química de un material solo con escanearlo, que permite que te geolocalicen tu auto en cuestión de segundos. No tenían en cuenta nada de esto. La nota, obviamente, el caso trascendió por todo lado y hubo notas que me llamaron mucho la atención, una de The Independent y otra de BBC, porque decían que eran criminales analógicos operando en el mundo digital. Me pareció súper potente para lo de hoy. Si bien María Laura, mi amiga, lo mostró como un ejemplo para pensar el cine, creo que aplica para todo el ecosistema digital. Pero muchas veces caemos en ese error, y me incluyo porque todos hemos pasado por eso, de que tenemos un contenido, tenemos una historia, y lo planificamos y lo armamos con herramientas analógicas para distribuirlo en formatos digitales y esperamos tener el éxito que tienen los contenidos digitales. O sea, hay como una ruptura ahí de lógica, ¿no? Y, por ejemplo, la realidad virtual en eso tampoco es la excepción. Si yo estoy haciendo un video 360, tengo que pensar en 360. Y eso implica el guión, por ejemplo, eso implica el sonido. No sé si hay alguno acá en la casa que hace videos. Normalmente se trabaja con guiones de 2 o 3 columnas. Pero ¿qué pasa en realidad virtual? Donde tenés acciones en norte, sur, este, oeste, tenés todo un entorno envolvente donde estás obligado como productor de contenido a contar una historia en cualquier lado. Y tal vez tu norte es aquí, pero la persona que está consumiendo ese contenido, el norte está para acá. Y tenés la responsabilidad como storyteller de cumplir con eso. Entonces, y tal vez un guión de 3 columnas ya no es suficiente, tal vez hay que trabajar con un guión de 4 columnas, tal vez hay que trabajar con sonido holofónico, tal vez hay que sugerir con el sonido que este es mi norte, si vos usuario tomas la decisión de mirar hasta acá, es tu decisión, yo te sugiero que vayas por acá. Y bueno, ya que estamos en TEDx Guatemala, voy a tomarme la licencia poética de parafrasear a Nancy Duarte, una de las maestras senseis de TED, y El viaje del héroe de Joseph Campbell. En las historias, y sobre todo en la realidad virtual, se corre el foco de atención del protagonista. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos un héroe, más o menos simpático, puedo ser yo, pueden ser cualquiera de ustedes, y hay una llamada a la acción, un call to action, hay una llamada de atención hacia la aventura. Y este héroe al principio, su mundo se va un poco de balance, está como con dudas, no sé si quiero entrar, no sé si quiero entrar en este relato, pero bueno, después aparece un mentor, en este caso nuestro querido Yoda, y lo va guiando para que pueda tener la mejor experiencia posible en esta narrativa y superar esta resistencia. Entonces, este mentor lo que hace es llevarlo del mundo normal, del mundo común y corriente, natural y silvestre como este, y trasladarlo de una forma tranquila a este mundo virtual, a este mundo especial. Y bueno, después el héroe se nos puede descarrilar el tren, el héroe se pasa al lado oscuro y hay consecuencias apoteósicas, pero ya eso es otra historia. Y si la juegan bien pueden hacer una franquicia incluso de los fracasos, así que bueno, no hay tanto problema por ahí. Pero bueno, en realidad ahorita no somos los héroes de nuestras historias. Ya esta mala maña que tenemos de hacer periodismo del periodista, ya no se puede, porque el héroe de la historia es la persona justamente que lo está consumiendo. Y hay miles de oportunidades de recorridos y nuestra responsabilidad es garantizar la mejor experiencia narrativa posible. Con eso en mente, quiero que volvamos a esta pregunta tan incómoda. Perdón que los ponga en esta situación, pero bueno, es necesario. ¿Cómo van a juzgar las futuras generaciones nuestra respuesta a la mayor crisis humanitaria en la historia? Ya hablamos que parte del juicio venía por las historias que vamos a contar al respecto, y es muy cierto. Pero otro punto no menor es que nos van a juzgar por las metodologías que usamos para contar esas historias. Y no solo contar las historias, las metodologías del político, las metodologías del médico, el método influye mucho. Como periodistas nos enfocamos muchísimo en el producto. Dame el titular, cómo se va a ver, cuál es el producto final, cuáles son los números. Y parece que por más eficientes que nos hemos vuelto en medir las audiencias y en tener métricas de vanidad, parece que no terminamos de comprender al sujeto. Y los productos que generamos por eso es que no siempre tienen este impacto deseado y no siempre calan realmente en la persona. Ahí es donde entra mucho en juego el método y la necesidad de enfocarnos siempre en el ser humano. ¿Cómo podemos vencer eso? Es otra gran pregunta para el futuro de los medios. Aquí voy a lanzar un poquito de polémica. A veces para cambiar una historia hay que dejar de ser periodistas. Y quiero volver a la lección número 1, dejar de ser periodistas y empezar a ser ser humanos. Y eso tiene una aplicación muy concreta más allá de lo inspiracional que puede parecer. Por ejemplo, en una entrevista, yo tengo que estar dispuesta
a darle la espalda a un titular con tal de proteger la dignidad de la persona que está al frente mío. Bueno, si están vestidos como yo, un titular andante es un poco difícil, pero ustedes me entienden la idea. E insisto, y eso se va a reflejar mucho en los productos finales. En el trabajo que hicimos en Roma, al final nosotros salimos y podemos decir que aprendimos a decir no sé. Y al decir no sé, también aprendimos a decir que la historia no ha terminado, aprendimos a incluir otras voces en la conversación, única y exclusivamente porque tuvimos la humildad de ponernos vulnerables y decir, no lo sé, no lo sé. Y esto me lleva a la siguiente lección que les quiero dejar. No hay control Z para dejar pasar una oportunidad de aprendizaje. Y eso la mayoría de las veces empieza por reconocer que no sabemos. Y en este caso, en realidad virtual, si les digo muy sinceramente, el futuro todavía está incierto, pero eso no es un problema. Aunque estemos en una etapa incipiente, significa que estamos llenos de oportunidades, estamos llenos de margen de exploración y no hay que perder esa oportunidad de aprendizaje. Yo muchas veces digo que la realidad es como una pareja de recién casados. Y si lo piensan, hay muchos paralelismos por ahí. Pero una de esas es que, ¿vieron cuando una pareja de noviazgo llega a esta etapa de seriedad y entonces un montón de gente le empieza a decir, bueno, tienen que casarse, ya llegaron a esa etapa, el paso que sigue es el matrimonio. Y después de que dan ese paso, la etapa que sigue son sopocientos millones de consejos de todo el mundo. La tía diciéndole, no, tienes que esperarlo con la comidita caliente. El tío diciéndole, cuidado, se te olvida el cumpleaños porque está todo mal. Y la verdad que eso no son otra cosa que extrapolaciones de experiencias personales. Si lo piensan así es muy cierto. Y ya que estamos hablando de esto, ojo que el matrimonio es otra cosa para la cual no hay control Z, así que cuidadito. Divorciarse sale muy caro, muy, muy caro. ¿Te ha pasado? No. Mejor, bien. Pero, bueno, volviendo al tema. La realidad virtual pasa algo muy similar. Si lo ven, estas extrapolaciones de experiencias personales, en realidad no es más que son decisiones asertivas que se tomaron en pareja y que intentaron sostener el aprendizaje en el tiempo. Pero no hay una receta perfecta de matrimonio y definitivamente no hay un matrimonio ideal. Y con la realidad virtual es algo así. No hay una receta perfecta para los contenidos, no hay una receta perfecta para el mejor video, la mejor experiencia de realidad virtual. Y eso parece muy revelador, pero si lo pensamos bien es muy obvio y a veces no sé por qué nos cuesta tanto llegar a ese punto. Los hábitos de consumo en el mundo digital son muy diferentes y cambian a cada rato. Entonces tiene sentido que no haya un ideal, porque ese ideal cambia en cuestión de minutos, cambia en cuestión de días, cambia en cuestión de mercados. Y hoy por hoy los contenidos y las narrativas van viajando de plataforma en plataforma. Son narrativas interconectadas y es un formato que también tenemos que tomar en cuenta. Entonces el reto hoy se trata justamente de interiorizar esto. Hay muchas formas de entender las historias y muchísimas formas de contarlas, lo cual implica que las historias en sí sean diferentes, pero sí hay muchas formas muy distintas de contar esa historia. Y lo que quiero que quede con esto de la realidad virtual es que tenemos que pensar primero en cuáles son las necesidades narrativas de esa historia, cuáles son las necesidades narrativas de la persona a quien estoy dirigiendo esa historia, y después pasamos a la tecnología. Porque capaz, y viniendo de una feliz de la realidad virtual, capaz en este momento lo que ocupa esta historia no es un producto de realidad virtual, es un tweet, pero un tweet con mucha empatía, con mucho corazón, o tal vez necesita una foto, o tal vez necesita una foto en 360 y no un modelado 3D, pero siempre tenemos que enfocarnos en la historia y en la persona a quien estamos dirigiendo esa historia. Y como les decía, en este mundo de realidad virtual y de realidad tangible, nadie tiene la receta perfecta, nadie la tiene. Es un mundo, me gusta decir que es un mundo sin mesías, pero con mucha fe. Tenemos la fe que estamos haciendo un cambio, tenemos la fe de que vamos hacia un mundo mejor. Y esto me lleva a la última lección que quiero dejarles el día de hoy. No hay control Z para no pensar en el futuro. Y con pensar en el futuro no digo ser solamente visionarios, también es pensar en modelos sustentables de negocios para los medios que queremos hacer y que podamos tener suficiente para pagar las cuentas del día a día, pero dejar un poquito para experimentar, para equivocarnos, celebrar esos errores y salir a la cancha de vuelta a seguir probando. Y también implica pensar en el futuro de cuáles son las organizaciones, la estructura que nos sirve. La organización es flexible, queremos un equipo multidisciplinario o queremos una etapa más fordista donde está el periodista por acá, el programador por acá, el diseñador por acá y el de ventas por allá. No sé, la experiencia nos ha demostrado que
lo mejor es el trabajo en equipo y multidisciplinario, pero vuelvo a lo mismo, tenemos que pensar mucho en cuáles son estas organizaciones flexibles, ¿no? También necesitamos marcas que crean en nosotros, por eso también quiero agradecer a los patrocinadores, a TED, que creen en esta apuesta al futuro, pero más importante aún, lo que necesitamos es algo muy sencillo. Necesitamos más experiencias, necesitamos más herramientas open source para que se puedan crear más experiencias, que se puedan prototipar, que se puedan compartir. Hoy también los quiero motivar a que vayan, prueben, documenten. Si se equivocan, les doy un consejo muy sencillo. ¡Tará! Ya, lo celebran, documentan lo que aprendieron de eso y vayan de vuelta, hay que seguir probando. Y lo último que les quiero dejar, y que de verdad creo que es lo único que necesitamos como contadoras de historias, como personas que trabajamos en medios, en síntesis como Media Ninjas, es desarrollar experiencias que dejen una marca indeleble. Muchas gracias.